Listo. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver semiconductores y transistor MOSFET. De los semiconductores, pues vamos a ver qué son las bandas de energía. Vamos a hacer un repaso de los elementos tri, tetra y pentavalentes, las uniones PN y, si alcanzamos, pues el transistor MOSFET. Lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en los libros de Adel Cedra, ¿sí? El de Microelectronic Circuits, en el capítulo 3, en la sección de semiconductores. Y en el libro de Neil Weste, en el capítulo 1, en la introducción. El objetivo de esta y la siguiente clase, pues es que ustedes puedan entender los principios básicos del funcionamiento y las propiedades eléctricas de los semiconductores, conocer cómo afecta el dopado de un semiconductor a su comportamiento eléctrico, la estructura y cómo interactúan los materiales con dopados tipo N y tipo P, y que ustedes puedan explicar la estructura y operación de un transistor MOSFET. Bien, comenzamos. Semiconductores. Pregunta básica antes de continuar. ¿Qué estudia la electrónica? ¿Qué está estudiando su carrera o qué estudian ustedes en su carrera? ¿Qué estudia la electrónica? Pues Kevin. básicamente el movimiento y control de los electrones. Ujú. ¿En dónde? Pues a través de un medio, en este caso, pues sería un semiconductor o un cable. Un semiconductor, porque si fuera un cable estaría estudiando electricidad o electrónica. Bueno, pero es parte esencial de, Ujú. Pero usted en la carrera estudia conductores o semiconductores. pues, semiconductores. Ujú. Esa es la diferencia entre ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. En la ingeniería eléctrica estudian principalmente conductores y algunos semiconductores, y nosotros estudiamos principalmente semiconductores y algunos conductores. Pero sí está bien la descripción de Kevin. ¿Y qué es un semiconductor? Es un dispositivo que a base de cierto estímulo podemos cambiar su comportamiento para que se comporte ya sea como aislante o como conductor. Sí, está bien la descripción. Eh, la descripción ya formal de un semiconductor es esta. Los aislantes son todos los materiales que tengan una resistividad mayor a 100 kiloohms por centímetro cúbico. Los conductores son todos los materiales que tienen una resistividad, ahí me equivoqué yo, debería ser menor a 1 miliohm por centímetro cúbico. Todos los materiales que tengan una resistividad entre esos dos puntos son semiconductores. ¿Sí? Esos son los semiconductores. Nosotros, para clasificar los elementos como conductores, semiconductores o aislantes, una de las muchas representaciones que utilizamos es la de las bandas de energía. Las bandas de energía es una representación visual donde yo dibujo dos cuadros, uno que representa la banda de valencia de los materiales y otro la banda de conducción. La banda de valencia no es otra cosa que cuando los electrones de mis átomos que forman el material están en la última órbita del átomo. ¿Sí? Si se acuerdan cómo funciona el flujo de corriente eléctrica, la corriente eléctrica pues es básicamente el flujo de electrones que brincan de un átomo a otro o se desplazan a través del material en cuestión. Entonces, para que esos electrones se separen de sus átomos padres o de sus átomos originales, necesito aplicar energía. ¿Sí? En el caso de los conductores, esta energía es muy poca. Cuando los electrones se separan de su átomo, decimos que pasan a la banda de conducción. Entonces, en un conductor, si se fijan, la banda de conducción y la banda de valencia están traslapadas, es decir, están superpuestas. ¿Por qué es esto? Porque en un material conductor, cualquier energía, cualquier incremento de energía, incluso presión o incluso temperatura, son suficientes para que los electrones se separen de los átomos y empiecen a moverse. En el caso de un aislante, la banda de conducción y la banda de valencia están separadas.
Eso significa que yo necesito aplicar una gran cantidad de energía para que los electrones de valencia pasen a la conducción eléctrica, es decir, pasen a formar parte de la corriente eléctrica. ¿Cuánto es esta energía? Por ejemplo, en el caso del aire, ¿el aire es un aislante o es un conductor? Díganme. ¿Aislante, profe? Ujú. ¿Alguien sabe cuál es el...? En realidad los aislantes no existen. Si yo le pongo suficiente carga eléctrica a cualquier material se convierte en conductor, pero vamos a decir que los aislantes son los que tienen una separación muy grande. ¿Alguien sabe a qué voltaje el aire se vuelve conductor? Creo que es 3 kilovolts por milímetro. Sí. Ujú. Entonces, si ese es el nivel de voltaje al que el aire se vuelve conductor, y supongamos que tenemos dos conductores separados 1 milímetro, eso significa que si ponemos una diferencia de potencial de 3 kilovolts entre las terminales que tengo separadas 1 milímetro, pues va a haber conducción eléctrica, es decir, se va a formar un arco eléctrico, el aire se vuelve conductor. Ahora, la separación de bandas se mide en lo que se conoce como niveles de Fermi. Los niveles de Fermi, vamos a ver un poquito más adelante, ustedes ya los han manejado, pero los niveles de Fermi son una escala para el voltaje eléctrico o la energía que se necesita para separar o para que haya conducción en un material. Un nivel de Fermi son 0.3 volts. 0.3 volts. Entonces, dividan 3000 entre 0.3 y ¿cuántos niveles de Fermi se necesitan para volver el conductor el aire? 10.000. 10.000 niveles de Fermi. Ahora, quedamos que en un semiconductor estamos en un punto intermedio entre el conductor, que no tiene ningún nivel de Fermi, y el aislante, que tiene 10.000 niveles de Fermi. Por ejemplo, en el caso del silicio o del germanio, ¿cuántos niveles de Fermi se imaginan que hay de separación entre la banda de conducción y la de valencia? 1 o 2. Así es. En la mayoría de los semiconductores son 1 o 2 niveles de Fermi. Es decir, en la mayoría de semiconductores, ahorita le respondo, Daniel. En la mayoría de semiconductores, las bandas de valencia y la banda de conducción están separadas 1 o 2 niveles de Fermi, es decir, 0.3 o 0.6 volts, que es lo que vemos, por ejemplo, en los diodos. En realidad son 2 y algo niveles de Fermi, porque en los diodos oscila entre 0.6 y 0.7 volts. Por ejemplo, los diodos de germanio, pues es un nivel de Fermi, son más o menos 0.3 volts. ¿Sí se entiende esto? Sí, profe. Sí. Sí, todo claro. Bien, Daniel, los nuevos cargadores inalámbricos, que supone que cuando entra a la habitación carga el teléfono, no, Daniel. Ahí el aire no está conduciendo carga eléctrica. Los cargadores inalámbricos, desde los Qi Charger, que son los que se usan normalmente con los celulares, hasta la Witricity, que es cuando tenemos electricidad inalámbrica en un cuarto, ahí no es corriente eléctrica, ahí es inducción electromagnética. Lo que tiene es un generador magnético que tiene un campo magnético que está oscilando. Entonces, los dispositivos que están dentro del campo de acción de ese campo magnético tienen otra bobina y esa bobina pues está quieta. Entonces, como el campo magnético está oscilando alrededor de esa bobina, se induce una carga eléctrica en la bobina y se genera una corriente eléctrica en el dispositivo, pero no utilizan el aire para transmitir electricidad. O sea, no es directa la transmisión de electricidad, es por inducción. ¿Sí queda claro, Daniel? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Ujú. ¿qué pasa en la parte del traslape de un conductor? Pues en la parte del traslape significa que hay electrones que tienen suficiente energía como para que a temperatura ambiente haya flujo o una pequeña carga eléctrica móvil dentro del dispositivo, es decir, o dentro del conductor, perdón. Es decir, yo sin tocar siquiera
conductor sin aplicarle ninguna energía externa, voy a tener electrones libres dentro del material conductor, o sea, electrones que están repapaloteando por ahí en la estructura y están separados de sus átomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la banda de conducción y la banda de valencia están traslapadas, los electrones están continuamente pasando de la banda de valencia a la de conducción y regresando. Eso es lo que pasa. Aquí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a continuar. Este guapo señor que ven aquí es Georg Simon Ohm, que en 1827 publica el trabajo de su vida entera, que son sus descubrimientos sobre la relación fundamental entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Este trabajo, que le tomó a él más o menos como 10 años desarrollar, es lo que nosotros conocemos como este triangulito, ¿sí? La ley de Ohm. Para los que sepan el mnemónico de Victoria, reina de Inglaterra, o creo que hay otro mnemónico por ahí, pues lo que dice el trabajo de... Adelante, Daniel. No, desactivé el micrófono por error. Ok. Lo que dice el trabajo de Georg Ohm es que el voltaje o la diferencia de potencial en un semiconductor es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa y directamente proporcional a la resistencia o resistividad del material, que la resistencia de un material es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se le aplica e inversamente proporcional a la corriente eléctrica que lo atraviesa, y que la corriente que atraviesa un material es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del material supuesto, ¿sí? Es lo que conocemos como la ley de Ohm, donde voltaje es corriente por resistencia, corriente es voltaje sobre resistencia y resistencia es voltaje sobre corriente. Ahora, vamos a repasar algunos conceptos base. Primero, resistencia eléctrica. Deben ustedes entender que es diferente la resistencia que la resistividad. La resistividad es la proporción volumétrica o la resistencia por unidad volumétrica de un material, ¿sí? La resistencia es la resistencia total de un semiconductor. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un material que tiene una resistividad, digamos que hago un alambre y ese alambre tiene una resistividad de 1 ohm por centímetro de longitud, ¿sí? Esa es la resistividad, 1 ohm por centímetro. Si yo tomo un tramo de 10 centímetros de ese alambre, ¿cuál es su resistencia? No su resistividad, ¿cuál es su resistencia? 10 ohms. 10 ohms. Así es, la resistencia es la resistencia total del semiconductor, tomando en cuenta su resistividad. Entonces, ahora que ya entendemos un poquito lo que es la resistencia eléctrica, ya sabemos nosotros que cuando yo tengo, por ejemplo, resistencias en serie, ¿qué pasa con sus resistencias? ¿Se incrementa, se suma o se divide en serie? Se suman. Se Eso suma. más. Si yo tengo resistencias en paralelo, ¿su resistencia se suma o se divide? Se divide. Se divide. Ok. Ahora, ¿a qué se debe esto? Supongan que lo que tengo yo en la imagen es un cubo de un material semiconductor dado y yo le aplico un voltaje, ¿sí? Va a haber un grupo de electrones que están atravesando ese material. Ahora, la corriente, ¿cómo la miden ustedes? ¿En qué unidad se mide la corriente? Amperios. En Amperes. amperes. Muy bien. Pero el ampere es una simplificación de otra magnitud. ¿La corriente en qué se puede medir también? Coulombs por segundo. En coulombs por segundo. Los coulombs son la unidad de carga del electrón y por segundo significa que la corriente es una medida de cuántos electrones por unidad de tiempo atraviesan un circuito. Si mi circuito es nada más ese cubito que tengo en la imagen,
ese cubito tiene una resistencia dada, es decir, va a dejar pasar solo una cierta cantidad de electrones y solo a una cierta velocidad. Supongamos que en ese cubito me permite una carga, una corriente máxima o con el voltaje aplicado de 10 electrones por segundo. Es decir, ahí en la imagen solo 10 electrones atraviesan ese cubito cada segundo. Entonces, mi corriente son 10 electrones por segundo. ¿Sí? Vamos a usar una medida inventada. 10 electrones por segundo. Si yo pongo otro cubito del mismo material enfrente, o sea, lo pego a lo largo de este, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se incrementa o se disminuye? Sigue siendo igual, ¿no? Porque lo único que estás haciendo es aumentando la longitud en este aspecto, pero sí disminuiría un poco, ¿no? Pero tomen en cuenta que con la longitud de un cubo, los electrones tardan 1 segundo en atravesarlo. Si pongo 2 cubos en serie, ¿cuántos segundos van a tardar en atravesarlo? Disminuye, ¿no? A ver, ¿cuántos segundos? 2 segundos. Le tardaría 2 segundos. Entonces, si ahora tengo 10 electrones cada 2 segundos, eso es lo mismo que tener 5 electrones por segundo, ¿no? Sí. Así es. Sí. Entonces, ¿mi corriente se incrementó o disminuyó? Disminuyó. 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 Por eso, si yo pongo 2 resistencias en serie, la corriente se va a disminuir, porque aunque las resistencias sean iguales, los electrones tardan un tiempo en atravesar cada semiconductor. Y si incremento la longitud del camino, pues voy a incrementar la longitud, o bueno, la magnitud del tiempo que tardan mis electrones en atravesar el circuito. Por eso, en serie, la resistencia se suma. Ahora, si en lugar de poner el otro cubito enfrente de este, lo pego a un lado, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se incrementa o se disminuye? Se incrementa, ya que hay más lugares por donde pasar. Si cada cubito me está entregando 10 electrones cada segundo y ahora hay dos cubitos en paralelo, ¿cuántos electrones me están entregando por unidad de tiempo? 20. 20. Cada cubito me da 10, entonces son 20 electrones por segundo. Entonces mi corriente se incrementa. Por eso, si yo pongo resistencias en paralelo, la corriente a través de esas resistencias se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Pues porque ya tengo más electrones por unidad de tiempo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien, entonces repasando, semiconductores, más largo, más resistencia, más ancho, menos resistencia, más largo, menos corriente, más ancho, más corriente. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Todo Sí. claro. Bien. Entonces, seguimos. Ahora, elementos aislantes. Bueno, vamos a ver aislantes y semiconductores. En la naturaleza, pues siempre es más fácil encontrar o elementos aislantes o elementos semiconductores, elementos conductores. Los semiconductores son rarísimos de encontrar en la naturaleza de forma intrínseca. Los semiconductores que nosotros utilizamos en la industria son semiconductores extrínsecos, es decir, formados artificialmente. Y utilizamos como bases el silicio y el germanio. El silicio y el germanio se utilizan porque son elementos tetravalentes. Tetravalente significa que en su última órbita, en la órbita de valencia, ambos materiales tienen 4 electrones. En esta órbita, la cantidad máxima de electrones que se soportan son 8. Entonces, como tienen 4 y soportan 8, tienen 4 huecos. ¿Sí? O sea, el silicio y el germanio son elementos que en su órbita de valencia tienen 4 electrones y 4 huecos. Yo puedo artificialmente, porque no existe en la naturaleza, agarrar silicio y formar algo que se llama una estructura monolítica monocristalina perfecta. Esta estructura tiene la forma que estamos, bueno, si nos vamos al modelo atómico de Bohr, tiene la estructura que estamos viendo en la imagen, ¿sí? En esta estructura se forman lo que se llaman enlaces covalentes. Un enlace covalente es cuando 2 electrones se unen
porque se comparten electrones, dos átomos se unen porque se comparten electrones de la capa de valencia, ¿sí? Ese es un enlace covalente. Entonces, si vemos el átomo de silicio que está al centro, está formando enlaces covalentes con los átomos, con 4 átomos de alrededor, ¿sí? Los átomos de arriba, abajo, izquierda y derecha. Con cada átomo está compartiendo un electrón. Entonces, si se fijan, ¿cuántos electrones tiene el átomo de silicio en su órbita de valencia? El del centro. Los 8. 8. 8. Esa órbita está llena. Entonces, pregunta, ¿este es un aislante, es un conductor o es un semiconductor? Los del centro van a ser aislantes. Aislante. O sea, todos los que no estén en la orilla va a ser un aislante. ¿Por qué? Primero, quedamos que para que haya flujo de corriente eléctrica, pues necesito literal despegar electrones del átomo y hacer que se muevan por la estructura. Ahí tenemos el primer problema, porque los electrones, por ejemplo, del átomo del centro, ahorita están atrapados en enlaces covalentes, es decir, hay dos átomos que los están deteniendo, entonces es mucho más difícil arrancarlos de su estructura inicial. ¿Por qué? Porque dos electrones los están deteniendo. Perdón, dos átomos los están deteniendo. El otro problema que tenemos es que si yo arranco uno de sus electrones de alguna forma, ¿a dónde se va a mover? A ningún lado, porque no hay huecos disponibles en ninguna parte. No hay huecos que los reciban. Entonces ese electrón lo más probable es que se regrese a su átomo original. Lo que necesitamos es empezar a arrancar electrones o generar de alguna forma huecos para que cuando otro electrón se desprenda de su átomo original pueda ir y ocupar ese hueco, y ese hueco que queda, otro electrón pueda ir y tomarlo. ¿Sí? La concentración es la cantidad de huecos o de electrones disponibles que tengo en el material. ¿Cuál es la concentración en una estructura de silicio monocristalino? Idealmente es 0, es decir, no hay ni electrones libres ni huecos disponibles. Para aumentar la concentración, ¿sí?, lo que yo voy a hacer es, podemos calcular la cantidad de electrones libres en silicio, en materiales intrínsecos, que se denominan como N para electrones o P para huecos, y es la cantidad NI. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un material y de alguna forma pudiera medir los electrones que andan volando o que andan repapaloteando por ahí, si por ejemplo tengo en un material 100 electrones libres, ¿cuántos huecos tengo disponibles en ese material? La misma cantidad. Así es. ¿Por qué? Pues porque los electrones que están ahí libres se tuvieron que haber desprendido de algún átomo en algún momento. Entonces, cuando se desprendieron del átomo, dejaron un hueco. Si hay 100 electrones libres, debe haber 100 huecos disponibles. Ahora, nosotros podemos incrementar la cantidad de la concentración de electrones o de huecos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante el uso de materiales dopantes. El dopado a mí me va a permitir controlar la concentración o de portadores, ya sean electrones en un material N o de huecos en un material P. Al añadir los dopantes, la ventaja que yo tengo es que no voy a cambiar las propiedades eléctricas ni estructurales del material que estoy dopando, en este caso el silicio monocristalino. Y el dopado pues, me va a permitir incrementar meticulosamente o con mucha precisión la cantidad de huecos o electrones que yo quiera. Para dopar el silicio se utilizan elementos trivalentes y pentavalentes. El arsénico, por ejemplo, es un material pentavalente. ¿Por qué es pentavalente? Porque en su órbita de valencia tiene 5 electrones y en esa órbita pues soporta 8 electrones. O sea, tiene 3 huecos y 5 electrones.
Y por ejemplo, el boro es un material trivalente. Es trivalente porque en su órbita de valencia pues tiene 3 electrones, soporta 8, entonces tiene 3 electrones y 5 huecos. Usando estos dos elementos, hay muchos otros, indio, fósforo, arsénico. Bueno, aquí ya tenemos el arsénico. Puedo cambiar las propiedades de mis materiales. Una vez que los dope, los materiales van a alterar sus propiedades conductoras, es decir, van a pasar de ser aislantes a convertirse en semiconductores. ¿Sí? Vamos a ver primero el material tipo N. En el material tipo N voy a añadir elementos pentavalentes. ¿Cómo se añaden estos elementos pentavalentes? Pues ya que tengo mi estructura monocristalina de silicio, se hace algo que se llama, bueno, entre los muchos procesos posibles que se pueden utilizar, hay uno que se llama implantación iónica. La implantación iónica es que literalmente tengo un cañón de iones, un cañón de átomos ionizados, que va a disparar átomos dentro de la estructura monocristalina. Entonces, por ejemplo, mi cañón va a disparar átomos de arsénico dentro de la estructura monocristalina. Va a llegar este átomo de arsénico, va a eliminar o va a desplazar un átomo de silicio. Ese átomo pues, se va a ir. Y ese átomo de arsénico va a quedarse ahí ensamblado a la fuerza, porque estas estructuras no se podrían dar en la naturaleza. Se va a quedar ensamblado a la fuerza dentro de esa estructura monocristalina. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tengamos este ensamble forzoso? El arsénico es pentavalente. ¿Qué significa eso? Díganme. Como tiene que acoplarse a la estructura, va a quedar un electrón libre. Porque, Bien, el arsénico, como menciona su compañero, pues es un elemento pentavalente. Y quedamos que los elementos pentavalentes pues soportan 8 electrones en su órbita de valencia. Pero, ¿cuántos electrones están compartiendo los átomos de silicio de alrededor? Díganme. 4. 4, así es. Entonces, si tiene 5 el arsénico y le están compartiendo 4 a la fuerza, ¿cuántos electrones tiene en la órbita de valencia? 1. No. 9. 9. O sea, tiene 5 y le están compartiendo 4 a la fuerza. Así de, toma, ahí te van 4 electrones, los quieras o no. ¿Qué es lo que pasa? Los 9 electrones están en la órbita de valencia, o sea, todavía no se han separado ninguno. Pero como esa órbita está sobresaturada, una cantidad muy pequeña de energía va a hacer que ese electrón de sobra, entre comillas, se desprenda del material del átomo original. Es decir, ese electrón que ven ahí separado, todavía está débilmente unido al átomo, pero cualquier influjo de energía va a lograr que ese electrón se desprenda. ¿Sí? Ese electrón está ahí esperando que alguien lo mande llamar. Este material lo vamos a llamar material tipo N porque puede donar electrones al flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Qué le sobra a este? Bueno, sí, vamos a decir, ¿qué le sobra a este material? Electrones. Ahora, muy importante lo que les mencionaba antes, este material es eléctricamente neutro, porque aunque tiene un electrón que puede desprenderse, el arsénico tiene la cantidad justa de protones y de electrones, entonces es eléctricamente neutro. El material tipo N es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de electrones y de protones, pero puede donar electrones al flujo de corriente eléctrica. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ahora, material tipo P. Hago el mismo procedimiento de implantación iónica y le disparo un átomo de boro a mi estructura monocristalina de silicio. Llega el átomo de boro, saca al átomo de silicio, se queda a la fuerza en esa estructura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora tengo un enlace covalente con 4 átomos de silicio. ¿Y cuántos electrones tenía el boro en su órbita de valencia? 3. 3. ¿Y los 4 que le están compartiendo a los otros átomos, cuántos forman? 7. 7. ¿Cuántos caben en la órbita? 8.
Entonces, ¿qué hay en esa órbita? Un hueco. Un hueco. Un hueco, así es. Entonces, otra vez, el material tipo P es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de electrones y de protones, pero puede recibir electrones de otro lado, ¿sí? Puede recibir electrones de otro lado. Aquí pueden encontrar un poquito más de información. Y vamos a ver ahora lo que pasa cuando yo junto un material P con un material N. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que yo tengo dos bloques de material, uno de material P y uno de material N, y los junto, o sea, físicamente los pego, los conecto. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el material N, quedamos que tiene electrones que andan repapaloteando por ahí. El material P, ¿qué es lo que tiene? Huecos. Huecos. Entonces, cuando yo junte los dos materiales, los electrones que andan volando por ahí, si se fijan, como las órbitas estaban saturadas, esos electrones que estén libres no tienen a dónde llegar, o sea, están sueltos, están libres, están completamente libres, no pueden estacionarse en ningún lado. Cuando yo junte los dos materiales, esos electrones van a comenzar a desplazarse y los electrones van a migrar, los electrones que tengan libres van a migrar del material N al material P, ¿sí? Sin ninguna carga eléctrica, es decir, sin aplicar ninguna carga eléctrica. Esto va a suceder de manera natural. Y se va a formar lo que conocemos como zona de agotamiento. La zona de agotamiento, ¿por qué se forma? Quedamos, en primer lugar, que el material N era material N solamente porque le sobraba ¿qué? Electrones. Electrones. Y el material P era material P porque le sobraba ¿qué? Huecos. Cuando era silicio puro monocristalino, ¿qué tipo de material era? ¿Conductor, semiconductor o aislante? Aislante. Aislante. Entonces, lo que pasa cuando el material de la frontera, o sea, de la interfaz entre los dos materiales, cuando el material de aquí de la orilla pierde los electrones libres, pues se vuelve a convertir en aislante. Y cuando el material P, que le sobraban huecos, recibe los electrones y se llenan esos huecos, pues también deja de ser semiconductor y se convierte en aislante. Entonces, literalmente, entre el material P y el material N, al juntarlos, se forma un aislante, ¿sí? Pero, además, ¿qué sucede? ¿Qué dijimos de los materiales N y P? ¿Cómo eran eléctricamente? Neutros. Neutros. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el material P gane electrones? O sea, va a estar ionizado ¿en qué polaridad? Va a estar cargado negativamente porque va a tener más electrones que protones. Uh-huh. Va a estar ionizado, cargado negativamente, porque ahora tiene electrones de más. ¿Y el material P cómo va a ionizarse? Positivamente. Positivamente. Opuesto. Así es, entonces tenemos dos fenómenos aquí. Primero, se forma un aislante y segundo, ese aislante está polarizado eléctricamente, es decir, funciona como si fuera una pequeña fuente de voltaje. ¿Qué va a pasar? Que del lado del material P, mi material va a estar cargado negativamente porque ganó electrones, y del lado del material N va a estar cargado positivamente porque perdió electrones. Entonces, los electrones que quieran seguir brincando, digamos, del material N al material P, ya no lo van a hacer por dos cosas. Primero, tendrían que brincar todo el material aislante, y segundo, aun si brincaran todo el material aislante, se van a encontrar un campo magnético, un campo electromagnético negativo del lado P que los va a regresar al material N, ¿sí? Entonces, esos dos fenómenos van a hacer que ya no haya ningún flujo de electrones del material N al material P. ¿Se entiende todo hasta aquí? Todo claro. Sí. Sí, todo claro. Sí, todo bien. Bien. Vamos a ver ahora el transistor MOSFET. ¿Por qué vamos a repasar el transistor MOSFET y qué es lo que vamos a ver ahorita? Pues tenemos que obtener un modelo intuitivo del funcionamiento de mi transistor MOSFET, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder construir modelos desde los fundamentos de operación
tanto a bajo nivel como a alto nivel de mis transistores. Es decir, debo saber cómo funcionan a nivel de conductor como a nivel de componente. El transistor MOSFET tiene esta estructura que vemos en la imagen. El transistor se construye sobre obleas de silicio a las que vamos a llamar sustrato, ¿sí? Esas obleas son de material P. Ahí lo que ven como P- y N+ es el nivel del dopaje, es decir, P- es ligeramente dopado, más o menos una partícula por millón, y cuando vean un más es altamente dopado, que es de 5 a 15 partículas por millón. Es decir, con que yo meta un átomo de algún material dopante por cada millón de átomos en una oblea de silicio monocristalino, se convierte en un semiconductor. Nada más necesito esa proporción, 1 por millón. Y ya si incremento la proporción a 5, a 10 o a 15 partículas por millón, pues voy a incrementar sus propiedades eléctricas, ¿sí? El transistor va a tener 4 terminales, que son arriba, empezamos con G, que es el gate o la compuerta. Esta es la compuerta. La compuerta está formada por un conector de metal que vemos aquí en azul, una capa de silicio policristalino, que es básicamente sal de silicio, que es un material resistivo, y la línea negra que ven ahí es dióxido de silicio, que es un aislante, ¿sí? Entonces, la compuerta está separada de lo demás mediante un aislante. Además, tenemos 2 terminales que se van a llamar source y drain, ¿sí? Estas terminales es por donde entra y sale la corriente eléctrica de mi transistor. Estas terminales igual tienen su conector de metal y están formadas sobre una estructura de material, en el caso de este transistor que estamos viendo aquí, material N, ¿sí? O sea, material dopado. A ver, díganme ustedes, ¿el material N que tiene? ¿Electrones de más o huecos de más? Electrones de más. Electrones que puede donar, ¿sí? O sea, son eléctricamente neutros, pero tiene electrones que puede donar al flujo. ¿Y el material P que tiene? ¿Qué le sobran? ¿Huecos o electrones? Huecos. Huecos, muy bien. Entonces, ahí tengo mis materiales. El sustrato es P y es lo que le llamamos la terminal de bulk o cuerpo, body también se le puede llamar. El drain, el source y la compuerta. Son las 4 terminales de mis transistores MOSFET. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo termino de fabricar el transistor? Si se fijan, ahí tenemos material N, material P y material N. ¿Qué se va a formar entre esos materiales? Zonas de agotamiento. Así es. Cuando yo forme mi transistor, cuando yo lo fabrique, se van a generar entre esos materiales zonas de agotamiento, ¿sí? Si yo tengo mi transistor sin polarizar de ninguna forma, eso es lo que vamos a tener. Ahí se alcanza a ver una zona gris alrededor de las zonas de difusión. Se les llama zonas o terminales de difusión porque es por donde se difunde la corriente. Entonces, ahí voy a tener 2 aislantes. Ahora, ¿qué pasa si yo intento hacer fluir corriente entre las terminales de source y de drain? O sea, si conecto una fuente. Si conecto una fuente así, ¿qué es lo que va a pasar? El material, la terminal de drain o la terminal que tiene ahí la D, ¿cómo está polarizada? ¿En inversa o en directa? O sea, la terminal que tiene material semiconductor N, ¿a dónde debería estar conectada? ¿Al positivo o al negativo de la fuente? Al negativo, ¿no? Para que pudiera Al conocer negativo. más rápido. Para que los electrones pues sean empujados por el campo eléctrico negativo. Y ahorita, ¿dónde está conectada la terminal D? O sea, la terminal de drain. ¿Al positivo o al negativo de la fuente? Al positivo. Al positivo. Entonces, los electrones que andan libres ahí en ese material, ¿qué les va a pasar? ¿Hacia dónde se van a ir? Directos a la fuente. Así es, la fuente los va a traer. En el caso del material del source, de la terminal S, ¿qué está pasando? ¿Está conectado al positivo o al negativo de la fuente? Al negativo.
al negativo. Entonces, el negativo de la fuente, ¿qué hace? ¿Llama electrones o provee electrones? Provee. Así es. El negativo me da electrones. El positivo los chupa, el negativo me da electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones que vienen de la fuente? Pues se van a estar acumulando ahí en el source. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno. Ahora, ¿va a haber conducción de source a drain? No, simplemente las zonas van a cambiar. La de uno se hace un poco más chica y la del otro se hace más robusta todavía. Por ejemplo, en el source y en el drain, como de uno estamos sacando electrones y los estamos mandando para el otro lado al source, pues lo que va a pasar es que puede que una de las zonas de agotamiento la reduzca, ¿sí? Puede que la reduzca. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que la otra zona se va a incrementar, ¿sí? La otra zona se va a incrementar. Entonces, si volteara la fuente, ¿tendría conducción de corriente? ¿Tendría flujo de corriente? Sería lo mismo, profe. Sería lo mismo, pero en el otro sentido. Una de las terminales incrementa su zona de agotamiento y la otra la disminuye. Entonces, así no vamos a tener flujo de corriente entre las terminales. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo desconecto la terminal de drain a source y conecto otra, perdón, la fuente de drain a source y conecto otra fuente que voy a llamar fuente de compuerta? Y le conecto el positivo a la terminal de compuerta y el negativo a la terminal de cuerpo o del bulk. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay flujo de corriente entre compuerta y bulk? No, porque hay un aislante en medio. Así es, no hay flujo de corriente porque dijimos que esta línea negra gruesa es un aislante. Entonces, si se fijan, por todos lados tengo aislantes que no permiten el flujo de la corriente. Ahora mi pregunta es, si el transistor me lo mandan así de fábrica, es decir, si así salió, así lo hicieron, así lo fabricaron, ¿puedo yo alterar las propiedades de los materiales que lo componen? No, el dopaje ya viene así, así se queda. ¿Está hablando el profe? Bueno, Yo no Yo escucho salí nada. porque yo creí No, que creo que no. era yo. Yo tampoco escucho. Yo tampoco. Se le habría ido el internet al profe, yo creo. Lo más seguro. Sí, porque incluso de hecho ya salió. Yo me imagino que sí se le fue, pero ahorita se debe conectar. Se quedé cuando dije que pedo, se quedó callado. Yo pensé que fue mi Sí, yo internet. que estaba también, ahí. te lo juro. Te dejaste impresionado, Oscar. Imagínate mi cara, no, hombre. Yo sí estaba espantado. Dije, ah, caray, ¿qué dije? Están siendo grabados, chavos. Dime. Y ya nadie habló. Pues a esperar. La otra es si alguien tiene su contacto, que le avise. Porque quién sabe y no se ha dado cuenta de que se le fue el internet. Si estaba presentando pantalla completa, no se da cuenta. Creo que en su caso él sí ve, debe tener dos pantallas o algo porque ve el chat. Pero pues igual si alguien le puede avisar, pues estaría bien.
Ya le envío un mensaje. Si me contesta ahorita les digo. Perfecto. Gracias, compañero. El profe me dijo que sí se le fue el internet. Falso, entonces, ¿cómo te está diciendo eso? Pues tiene datos, men. No, no te Que le, den creas. cinco- que le demos 5 minutos, a ver si puede regresar. ¿A quién esperamos? Chicos, el profe me dijo que sería todo por hoy. Que si lo dejamos y lo retomamos el martes. ¿Cómo sabes? Porque a mí también ya me dijo. También le dijo a Daniel. Sí, ya confirmó. Ok, Judá.
Bueno, pues muchas gracias por avisar. Gracias ¿Quién va, por el quién va a aviso. detener la La grabación? grabación. No, pues, Ay, ahí- pues, El que la ¿cómo se detenga hace? se le va a ir a su correo. Y no, ahorita le puse para ver si la detenían y al parecer lo va a mandar a un Edwin algo. Ahorita si Lo quieren manda les digo por profe, el ¿no? chat. Ok, Ah, pues, perfecto. tenemos grupo, ¿no? Bueno, pues Vale. adiós, bye bye. Bye, bye. Adiós. Adiós. Ya está. Adiós.